en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. La lección en esta sección es: nunca demandes a tu hermano en la fe. Nunca demandes a tu hermano en la fe. Por favor, tome nota de eso. Es de suma importancia que entendamos lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Está prohibido demandar a nuestros hermanos en la fe. Y dentro de esto vamos a estar contemplando 8 versículos. Va a ser 1 de Corintios 6, del 1 al 8. Por favor, tome nota si están interesados en el tema, y yo creo que eso les va a ayudar en el futuro, cuando venga el momento, porque cada uno de nosotros va a tener un momento donde va a tener que tomar decisiones sabias. Dentro de esto vamos a considerar 3 asuntos. El primero es: los santos son capaces de discernir. La razón por la cual no debemos demandar a nuestros hermanos en la fe es porque nosotros, los santos, somos capaces de discernir o juzgar, como dice la Biblia. En segundo lugar, hermanos, la segunda razón por la cual no debemos demandar a nuestros hermanos es porque los santos tienen sabiduría. ¿Qué tienen los santos? Sabiduría. ¿Estás tomando nota? Gloria a Dios. Número 1, dijimos, los santos son capaces de discernir. Número 2, los santos tienen sabiduría. Y por último vamos a hablar acerca de los santos pueden sufrir el agravio. Número 3, los santos pueden sufrir el agravio. Y cuando hablemos acerca del agravio, obviamente es esa ofensa que se lleva a cabo cuando alguien nos ha hecho algo. Ese sufrimiento a causa de que nos han herido o nos han lastimado. Entonces, 3 asuntos de importancia que nos van a ayudar a entender a nosotros el por qué no debemos demandar a nuestros hermanos en la fe o llevarlos ante un juicio. Quiero que vean conmigo, por favor, en la Biblia. Vamos a leer los primeros 8 versículos y después vamos a analizar estos 3 asuntos. Dice la Biblia, 1 Corintios 6, versículo 1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues, ¿que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, dice el versículo 7, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Noten cómo Pablo aquí en esta sección, hermanos, está hablando claramente de que nosotros no podemos entablar un pleito, un juicio contra nuestro hermano ante los incrédulos. Nota lo que dice el versículo 6: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y esto ante los qué? Incrédulos. Esto no puede ser, no debe ser. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, hermanos, está prohibido llevar a una corte secular, a una corte pagana, a tu hermano en la fe. La ley de Dios, su palabra, la sabiduría que nos ha dado es suficiente para que nosotros podamos discernir nuestras diferencias. Es pecado que un cristiano demande a otro cristiano. Y eso es palabra de Dios, hermanos. A algunos de nosotros nos va a gustar esto, pero la verdad de las cosas es de que
está prohibido por Dios. Es pecado demandar a otro cristiano. Y cuando hablamos de demanda, hermanos, es cuando llevamos a una persona ante un juez para reclamar, para exigir nuestros derechos. Es el ejercicio de un juicio contra una persona. Y tenemos que tener cuidado. Y quiero que vean conmigo, número 1, la razón por qué no debemos hacerlo. Y esto es, los santos son capaces de discernir. Lo vamos a ver en los 3 primeros versículos. Dios nos ha dado algo que se llama discernimiento. Nota lo que dice el primer versículo. Pregunta, dice Pablo aquí, ¿osa alguno de vosotros? Otra palabra que pudiéramos poner allí es, ¿cómo se atreve alguno de ustedes? O sea, eso es algo vergonzoso. Es vergonzoso, hermanos, presentar una demanda ante los impíos. Dice aquí Pablo, ¿cómo se atreve alguno de vosotros? ¿Cómo se atreven dentro de la iglesia? Es una vergüenza lo que están haciendo. Y recordemos lo que Pablo nos ha venido enseñando. Ahí mismo en su Biblia, vean por favor, 1 Corintios 3:16. Pablo dice, esto es una vergüenza. ¿Cómo se atreven? ¿Osa alguno de vosotros? 1 Corintios 3:16, ¿recuerda lo que dijo Pablo? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos, iglesia? Templo de Dios. Versículo 17 dice, en la parte final, el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo. Cuando habla de vosotros, está hablando de todos nosotros. Una persona en particular no es el templo de Dios. Todos los cristianos somos el templo de Dios. Como cuerpo, como iglesia, y no solo esta iglesia, pero todas las iglesias en todo el mundo que profesan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que creen en el Dios de la Biblia, son la iglesia, son el templo de Dios. Y yo no puedo atentar contra el templo de Dios. El templo de Dios es santo. Nota lo que dice el 17 en la primera parte. Si alguno destruyere el templo de Dios. Si yo te demando a ti, es una vergüenza. Estoy atentando contra el templo de Dios. ¿Qué va a hacer Dios si yo hago eso, hermanos? ¿Qué dice el 17? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No puedo, hermano, osar. No puedo atreverme, ni siquiera pensar traerte ante un juicio. Aquí dice la Biblia, hermano, versículo 1, nota, ¿osa alguno de vosotros? Lamentablemente, hermanos, en nuestros días vemos como muchas personas defraudan a Dios, actuando carnalmente. Esto no es de Dios, hermanos. Cuando actuamos en la carne, queremos exigir nuestros derechos demandando a un hermano. Nota lo que dice en el versículo 1, además, dice, cuando tiene algo contra otro. Cuando tiene algo contra otro. Es que hay un asunto, hermanos. La palabra algo es un asunto. Es una palabra en griego que se lee pragma. Y la palabra pragma es un asunto que es incierto. No hay nada establecido en la ley. No hay nada establecido en algún lugar que podamos decir, aquí dice la ley. Va a llegar momentos en que va a haber esas situaciones donde yo voy a decir, yo estoy bien, tú estás mal. Pero no hay nada que pueda corroborar quién de los dos está bien. No hay una ley específica para eso. Como cuando vas manejando y de repente te agarra el alto, el rojo, y te cruzas. ¿Hay una ley de tráfico que dice que eso es violación de la ley? Claro. Tan pronto te la pasas, el policía te va a parar y te va a dar tu respectivo volantito, ¿no? Para que vayas y pagues. Como decimos aquí, te va a dar tu chequecito. Porque hay una ley escrita de tráfico que dice que es violación. Pero va a haber situaciones, hermanos, que nosotros
No estamos seguros, no estamos ciertos. Y dice aquí Pablo cuando tiene algo contra otro. Y la palabra otro ahí, hermanos, implica de la misma clase. O sea, está hablando de tú como cristiano, no tienes idea clara de lo que está pasando, pero tú dices estar bien. Otro de la misma clase, el otro individuo, también es cristiano como tú y está mirando la situación y está incierto de lo que está pasando, pero dice estar en lo correcto. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Hay un asunto entre los dos, incierto, y yo digo estar bien y tú dices estar bien. La pregunta es, ¿quién está bien? ¿Y qué es lo que estaban haciendo esos cristianos? Te voy a llevar a la corte. Y iban a la corte y metían demanda contra el hermano. Y entonces ahí viene el asunto. El error. Nota lo que dice el versículo 1, en la última parte. Dice, ¿cómo es que se atreve? Algunos de ustedes, cuando tienen algo contra otro, dice el versículo, ir a juicio. Nota, este es el error. Ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, por un lado tienes a los injustos y por otro lado tienes a los santos. Pablo dice, ¿cómo se atreven a llevar al hermano, tu hermano en la fe, quien es parte del templo de Dios, que es santo, delante de los injustos, de este pagano? Porque la palabra injusto ahí, hermanos, es una persona inconversa, injusta, que no ha sido justificada por la fe, no tiene una relación con Dios. No es una persona que conoce la ley de Dios, no tiene la sabiduría de Dios y mucho menos el Espíritu de Dios, el cual vive en ti como cristiano. Y dice Pablo, tienes a los injustos aquí, a los pecadores, a los paganos, y de este lado tienes a los santos, que son el templo del Espíritu, conocen la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que decides llevarlo con los paganos para arreglar una situación entre cristianos? ¿Dónde está la lógica aquí? ¿Acaso no tienes que llevarlo con los santos? ¿Ellos aman a Dios como tú? ¿Ellos tienen el mismo espíritu que tú tienes? Esto es irrazonable. No puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo como cristiano voy a litigar delante de los que no conocen a Dios? ¿Por qué, hermano? Eso no debe ser. Por eso es que cuando tú tengas un asunto con alguien, nunca lo lleves a la corte. No lo demandes. Tienes que llevarlo delante de los ancianos de la iglesia. Hay gente en la iglesia que es sabia, y podemos arreglar nuestros problemas entre nosotros y no causarle vergüenza al nombre de Dios allá afuera. Qué horrible es cuando en las noticias público alguien pone una demanda contra la iglesia, siendo cristiano, y lo pone público. Luego todavía se atreve a mandarle email a todos los pastores con la acta de demanda, para que todos estemos ahí en el chisme. Y toda la gente pagana riéndose de nosotros, cuestionando las cosas de Dios. Es irrazonable, hermanos. Por eso Pablo está aquí hablando de ello y dice, no es bueno. Ahora note conmigo en el versículo 2. Lo que es razonable, hermanos, es presentar demanda ante los santos. Si vamos a querer arreglar nuestros problemas, tenemos que ir ante los santos. Ellos pueden ayudarnos. En el versículo 2 y 3 lo vamos a ver. Nota conmigo en el versículo 2. Dice aquí que los santos van a juzgar el mundo. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A quién vamos a juzgar, hermanos? ¿A quién vamos a juzgar? Tú y yo somos santos. ¿Hay algún santo aquí? Amén. Gloria a Dios. No queremos Blue Demos aquí. No, somos santos, hermanos. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo nos santificó. Hebreos capítulo 10 claramente dice que en la muerte de Cristo todos nosotros fuimos santificados, fuimos apartados para Él.
Ahora, la Biblia aquí dice, hermanos, claramente está escrito, vamos a juzgar al mundo. Y todos decimos, wow, eso está fuera de serie, hermanos. ¿Tú y yo juzgando al mundo? Observa la capacidad que tenemos nosotros como cristianos. Daniel capítulo 7, déjame leerte lo que dice. Daniel capítulo 7, versículo 22. Dice, vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hermano, tú y yo vamos a reinar juntamente con Cristo. Y vamos a juzgar esta tierra. Vamos a gobernar esta tierra, hermanos, juntamente con Cristo. En Mateo 19, 28, escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mateo 19, 28. Jesús les dijo a ellos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Cuántos tronos? ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles, hermanos, van a juzgar a las tribus de Israel en el reino. Tú y yo, Apocalipsis 2:26. Escucha lo que dice, Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Tú y yo vamos a juzgar las naciones, hermanos. Vamos a reinar sobre ellas. Jesús le dijo en Apocalipsis 3:21 también, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Vamos a sentarnos juntamente con Cristo, hermanos. Apocalipsis 24, otro versículo. Apocalipsis 24. Y vi tronos, en plural, hermanos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Somos nosotros, hermanos. Vivieron con Cristo y reinaron con Cristo 1000 años. Ponte a pensar, si tú y yo como santos un día vamos a juzgar al mundo, que es una tarea más grande, hermanos, que lo que podríamos hacer arreglando el problema tú y yo aquí en la tierra, hermanos. Pablo está diciendo, déjense de cosas, vean quiénes son ustedes. Ustedes no son cualquier perejil en la esquina, ¿verdad? Ustedes son los santos que van a juzgar la tierra. Vean la capacidad que tienen. Tienen la palabra, tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué andan recurriendo a gente pagana para arreglar sus problemas? Además, si no nos quedó claros, vean lo que dice el versículo 2. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, vamos a sentarnos juntamente con Cristo en tronos, vamos a tener autoridad sobre las naciones, vamos a reinar con Él por 1000 años. Dice, pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No somos capaces de juzgar estas cositas que hay entre ustedes ahorita? Porque ponte a pensar, hermano, ¿acaso no es cierto que nos hagamos en vasos de agua nosotros? Estamos peleándonos por cosas, queremos demandar, queremos hacer esto y lo otro. Estamos siendo movidos muchas veces por la carne. Cosas muy pequeñas. Nos ahogamos en un vaso de agua, hermanos. Si vamos a ser capaces de reinar sobre el mundo, hermanos, yo creo que podemos discernir los asuntos pequeños, ¿no crees? Si es que, déjate de cosas. Este país, hermanos, lamentablemente nos causa actuar y pensar como paganos. ¿No es cierto? Apenas si te chocan, ya te tiras al suelo. Toda la espalda está rota. Inmediatamente llamamos a la aseguranza. Y ya estamos pensando en los dólares. 6, 7 idas al quiropráctico, no te duele nada, pero ahí vas con tus cosas. 7 horas ahí acostado, estás pensando, van a ser como $10,000. ¿No es cierto? Y el abogado te dice, no, si te sientes mal,
Todavía te duele, ¿verdad? Todavía te duele, ¿verdad? Sí, oh, sí. Esta. ¿Acaso no, hermanos? Somos el país de las demandas. Ten cuidado porque te van a demandar. No, cuidado aquí y allá, y ya no queremos movernos porque nos van a demandar. Tenemos miedo a las demandas. Pero mira, al final del día, hermanos, son cosas pequeñas que no valen la pena. Son cosas pequeñas, dice la Biblia aquí, versículo 2, cosas muy pequeñas. Esta iglesia, hermano, no estaba en el espíritu, estaba en la carne, peleando con sus hermanos en la fe, en las cortes paganas. Qué humillación para la iglesia, hermanos. ¿No creen? Yo sé que algunos de ustedes se han dado cuenta de algunas demandas que hay ahorita en la iglesia. ¿Verdad que es una vergüenza, hermano? Para una iglesia que ha levantado la palabra de Dios tan alto, y Dios ha honrado eso. Sin embargo, hoy nos encontramos en medio de demandas solo en la carne. Ahora, nota conmigo otra cosa en el versículo 3. Vamos a juzgar al mundo, pero dice aquí también algo bonito. Bueno, se me hace bonito. Dice 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? O sea, los santos, tú y yo, no solamente vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar también ¿a quién? A los ángeles. Ángeles, hermanos, un día vamos a ser más grandes que los ángeles. Espero que no tengas todavía tu angelito de la guarda. Pero ¿se acuerdan cuando teníamos nuestro angelito de la guarda? Ahí está, con sus manitas así, sus alitas. Tu mamá siempre decía, encomídate tu angelito de la guarda. Que tu angelito de la guardia te acompañe, ¿no? Y todo lo demás. Y sabemos que los ángeles tienen poder. Los ángeles en la Biblia los vemos y dices, wow, un solo ángel, ¿cuántos soldados no puede matar? ¿No es cierto? Jesús dijo, si yo quisiera ahorita mandaría y le pediría a mi Padre que trajera ángeles y destruyesen a todos. Los ángeles tienen poder, pero ¿sabes que un día, hermano, tú y yo vamos a ser más que los ángeles? ¿Acaso no es increíble eso, hermanos? Ponte a pensar la capacidad que tenemos como santos. No estoy hablando como seres humanos paganos, estoy hablando como seres humanos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, hermanos. Vamos a juzgar la tierra, vamos a juzgar a los ángeles, aquí dice claramente. Ahora, tú y yo sabemos que los ángeles un día van a ser enjuiciados, ¿no es cierto? Segunda de Pedro 2.4, escucha lo que dice Segunda de Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice 2 de Pedro 2.4 que hay ángeles que pecaron, dice, y están reservados para el juicio, van a ser juzgados, hermano. Judas, capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice que hay ángeles que no guardaron su dignidad y están reservados para el juicio del gran día. Los ángeles que pecaron, hermano, los ángeles que no guardaron su dignidad, un día van a ser juzgados. ¿Quiénes van a estar sentados en los tronos juzgando, hermanos? Tú y yo. Mira a tu alrededor. Todos nosotros. Vamos a ser parte de todo esto, hermanos. Y Pablo está diciendo, no vayas con los impíos, no vayas con los paganos. Mira el potencial que hay en la iglesia. No desprecies a la iglesia. La iglesia tiene la capacidad. Por eso dice ahí en el versículo 3. En el 2 dice cosas muy pequeñas. Pero acá dice, cuánto más las cosas de esta vida. Oh, hermanos, si nosotros vamos a tener la capacidad de juzgar al mundo y de juzgar a los ángeles, ¿cómo no podremos resolver los asuntos de la vida, hermanos? ¿Qué es más difícil? ¿Juzgar al mundo y a los ángeles o juzgar las cositas que hay entre nosotros? Tú dime. ¿Qué es más difícil? Es obvio, ¿no? Es más fácil tú y yo sentarnos a la mesa y pensar, ¿ok? Tú dices que estás bien, yo digo que estoy bien, pensemos sobre eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está escrito? No necesitamos ningún juez. No necesitamos demandar a nadie. Hablemos. Tenemos la capacidad de discernir. Dios nos ha dado de su espíritu, hermanos. Y tenemos su palabra. Ahora, quizás tú dices, no, hermano, pero yo no tengo tanto conocimiento, yo sí necesito ayuda. No necesitas de ayuda.
Nota lo que dice el versículo 4 al 6, el punto número 2. Los santos tienen sabiduría. Número 2, los santos tienen, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Aquí no hay ningún tonto. Nos vemos tontos, ¿verdad que sí? Aquí hay un montón de mansos, pero no mensos. Dios nos ha dado sabiduría, hermanos. Si no, ¿en quién hemos creído? Honremos a la iglesia con nuestra sabiduría, hermanos. Honremos a la iglesia con nuestra sabiduría. Pongámonos las pilas. La manera como honramos a la iglesia, hermanos, es presentándonos ante la iglesia con nuestros asuntos. Nota lo que dice el versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Nota, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida. En otras palabras, si tú te has formado un criterio, porque cada uno de nosotros tiene sus criterios, ¿no es cierto? Tú tienes tus normas, tus reglas, tus pautas, en base a lo que has leído, en base a lo que has aprendido, entendido, te has formado un criterio. Esto es correcto, esto es incorrecto. Y en la medida que tú y yo avancemos en el conocimiento de la Biblia, ese criterio va a ser más eficaz. Y cada uno de nosotros tiene esos criterios sobre cosas de esta vida o juicios, como dice aquí la Biblia, sobre los asuntos de la vida. Y cada uno de nosotros va a querer imponer sus criterios. Ahora, el mundo ha puesto también ciertos criterios. Tiene ciertos juicios, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en nuestro país el aborto es legal. ¿Cuántos están al tanto de que el aborto es legal? Es legal, ¿verdad? Ese es un juicio que esta nación ha declarado sobre este asunto de la vida humana, el derecho a abortar. Y la Corte determinó que está bien. Ahora, solo porque la Corte determinó que está bien, ¿está bien? Legalmente se puede hacer, pero moralmente no está bien. ¿Por qué sé que moralmente no está bien? Porque la Biblia lo dice, hermanos. ¿Estamos juntos? Yo no necesito ser un supergenio. ¿Qué parte de la Biblia cuando dice no matarás no entiendes? ¿Qué parte no entiendes? ¿Alguien aquí no entiende ese versículo? Ay, no sé, ¿qué será el mensaje detrás de ese versículo? No matarás. No, pero la Corte dijo que está bien. Ellos no entienden a Dios. Ellos no tienen a Dios. Ellos podrán decir mis hermanos. ¿Amén? Aquí, quien cuenta y quien vale es Dios. Amén. Y si Dios dice que está mal, está mal. Nuestro criterio es, pues, será muy tu criterio, hermano. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, está escrito. Así es que aquí, que Dios te juzgue, que Dios tenga misericordia de ti. Ahora, hermanos, ¿se han dado cuenta de lo que está pasando en estos días? Todos aplaudimos a nuestro presidente cuando impuso su asunto de salud, ¿verdad? Todos vamos a tener aseguranzas médicas. Bueno, está bien, gloria a Dios, ¿no? Y unos tienen su opinión de que está bien, que está mal, etc. Pero hay una parte que me molesta de ese asunto. Yo, al pagar mi aseguranza, estoy pagando también para que se lleven a cabo abortos. ¿Por qué se me ha impuesto a mí un asunto que no es mi asunto? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ser parte de algo que la Biblia dice está mal? ¿Por qué? ¿Solo porque es el criterio de ellos? ¿Porque hay un sector de la población que tiene su idea de que está bien? ¿Por qué yo debo ceder a ellos? Dios me ha dado la capacidad de discernir, hermanos. Dios me ha dado sabiduría. Está claro, no matarás. Y por lo tanto, voy a usar mi sabiduría. Y voy a honrar a la iglesia con mi sabiduría, hermanos. Y me voy a rebelar contra esas cosas.
lo mejor que pueda. Y deberíamos rebelarnos como iglesia contra esas cosas, ¿no creen? ¿Pues está bien que nuestro dinero vaya para pagar esas cosas? Jamás. Oh, pero algunos en su discernimiento lo han romantizado también. Bueno, si no me afecta a mí, si no tiene nada que ver conmigo, yo en mi corazón sé que está mal, yo nunca lo voy a hacer, y si ellos lo quieren hacer, que lo hagan. ¿Sabes qué, hermano? Eso es tolerar. Eso es tolerar. El criterio que va en contra de lo que Dios dice. Y Dios no está a favor de eso. Tenemos nosotros que honrar a la iglesia con nuestra sabiduría. Por eso es que nosotros nos presentamos como cristianos y traemos nuestros asuntos. Aún los criterios que el mundo se esté formando, hermano, ¿qué dice Dios acerca de esto? La iglesia tiene la capacidad de juzgar, hermanos. ¿Recuerdan? Discernir. Hablamos de eso. Pero también es sabia, porque Dios nos ha dado de su sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y para mí el temor de Jehová comienza cuando conocemos a Jehová. Porque cuando tú conoces a Jehová, tú caminas por la derecha. Porque tú conoces a tu Dios. Y sabes que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios que vive. Pero nosotros aquí vemos claramente, hermanos, que no hay ninguno aquí nosotros que sea tonto. Escucha lo que dice Pablo. Después de que le dice, tienen sus criterios, sus juicios sobre cosas de esta vida. Nota lo que dice el versículo 4. Dice, siendo que es verdad esto, pon a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Yo sé que tiene signos de interrogación ahí, hermanos, pero para mí, de la manera como está escrito en el original, no debe llevar signos de interrogación. Más bien esto es una afirmación. Hay criterios dentro de ustedes sobre cosas de esta vida. Pon a juzgar aún al que es de menor estima en la iglesia, dice la King James. Ponlo a él, al que es de menor estima. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ve, y solo para probarte, dice Pablo, de que hay sabiduría en la iglesia, busca al menor de todos. A que lo veas más así como, hay que saber qué está pasando. Ve por eso. Al tío Lolo, como decíamos, ¿verdad? A ese, al más tontito de todos. Al que tú piensas que no tiene ningún conocimiento, aún ese tiene más sabiduría que cualquier persona en las cortes paganas. ¿Lo que está diciendo Pablo, hermanos? ¿Y acaso no es verdad, hermanos? Piensa por un momento. No hay nadie aquí que me diga, yo no tengo conocimiento. Sí tienes conocimiento, no te hagas. Y tú puedes arreglar las cosas como Dios dice. Tú sabes mejor que nadie, porque Dios te ha dado su espíritu, Dios te ha dado su palabra y te ha capacitado. Por eso es que Pablo aquí dice, ¿tienen asuntos en la vida? Versículo 4 dice, pon a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Reconoce que aún el menor de todos es usado por Dios. Y a través de la historia, hermanos, gente que ha sido humillada y no ha sido tomada en cuenta por el mundo, han sido las personas más sabias del mundo, hermanos, porque reconocieron a Dios en sus vidas. Ahora, nosotros, hermanos, avergonzamos a la iglesia con nuestra necedad. Lo vamos a ver en el versículo 5. Los santos tienen sabiduría, pero en medio de todo esto, hermanos, nosotros podemos avergonzar a la iglesia con nuestra necedad. ¿Cómo? Cuando pensamos que no hay sabios en ella. Nota lo que dice el versículo 5. Dice, para vergüenza suya les digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio? ¿No hay ningún sabio entre vosotros? ¿Ustedes piensan que no hay ningún sabio? Cuando ustedes piensan de esa manera, avergüenzan a la iglesia. ¿Están representando una iglesia tonta? Es más, si ustedes piensan que en la iglesia no hay quien pueda discernir, también están mal, avergüenzan a la iglesia. Nota lo que dice el versículo 5 después. ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno? Dice, uno que pueda juzgar. La palabra juzgar ahí es la palabra discernir, diacrino. Dice, entre sus hermanos. Cuando ustedes agarran a un hermano y lo llevan a una corte pagana para demandarlo,
con la idea de que en la iglesia no hay gente sabia, con la idea de que en la iglesia no hay gente que discierne, están avergonzando a la iglesia. Porque Pablo dice ahí en el versículo 5, para avergonzaros les digo, eso debería darles vergüenza. Están mal representando a la iglesia. Hermanos, en serio, ¿no creen ustedes que haya una persona sabia aquí entre nosotros? ¿No habrá por lo menos una persona que pueda decidir correctamente? Yo te pregunto, hermano, en serio, ¿no habrá ninguno aquí? Es probable que tú eres esa persona que sabe decidir, que sabe sabiamente cómo proceder. Hermanos, no nos equivoquemos, Dios nos ha dado sabiduría. Lamentablemente, hermanos, esta iglesia, ¿se acuerdan lo que leímos en el capítulo 5? Vean ahí el capítulo 5, 1 Corintios 5:2. Esta iglesia está llevando a sus hermanos en la fe a las cortes. ¿Por qué? Oh, no hay gente sabia en la iglesia, no hay quien discierna. ¿Qué dice el versículo 2 en el capítulo 5? Pablo le dice, ¿vosotros estáis qué? Envanecidos. Oh, la iglesia de Corinto se creían lo máximo, están envanecidos, tenían una cabezota así. Así es, estaban inflados de la cabeza, hermanos. Se creían lo máximo. Oh, soy de Pablo, soy de Apolo, mira a nuestros pastores, ¿quiénes son? Bien inflados. Y sin embargo, hermanos, por otro lado, contradiciéndose a sí mismos. Oh, en nuestra iglesia no hay ningún sabio, puros tontos. No hay quien pueda discernir. Por eso tenemos que ir a las cortes, porque allá hay abogados, hay licenciados, gente con educación, gente que sí sabe discernir. Hermanos, eso es un grave error. Cuando nosotros pensamos que los incrédulos son más capaces que la gente en la iglesia, estamos mal. Nota lo que dice el versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Nota, nosotros, hermanos, avergonzamos a la iglesia cuando pensamos que los incrédulos son más capaces que la iglesia. El hermano con el hermano están pleiteando en juicio. ¿Ante quién, hermanos? ¿Ante quién? Ante los incrédulos. Qué actitud tan vergonzosa, hermanos. Qué actitud tan vergonzosa. Vas a poner una demanda y vas y te agarras un abogado. Llamas a mi abogado. Juan, 1-800, ¿verdad? El problema resuelto. Somos los defensores. Yo sí peleo por ti. En español puedo hablar, repito. Y ahí vas. Es un incrédulo, es un pagano, es un hijo del diablo. Y lo único que está haciendo es, ¿sabes qué? Mirando ¿qué? Los dólares. ¿No es cierto? Oh, yo te voy a defender. Nada más te voy a cobrar 20%, el 80% es tú. Si no ganamos, no me pagas. Si no fueras a ganar, no te hubiera aceptado la oferta. ¿Y qué es lo que hacen? Van y destruyen al otro hermano. Es triste, hermanos. Un matrimonio peleándose. De pronto, ahora estoy hablando de cristianos, hermano. Esto es un asunto de cristianos. Un matrimonio cristiano, peleándose, peleándose, peleándose. Y de pronto deciden divorciarse. No más. No más. ¿Y qué pasa? Se consiguen sus abogados. Y llevan a sus abogados en pleito ante las cortes. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Alguna vez han visto éxito en esas cosas? La mujer destruye al varón con todo lo que puede. Porque le tocó una abogada que está a favor de la liberación femenina. He escrito libros al respecto. Ningún hombre nos va a pisotear. Y ningún hombre nos va a hacer esto. Y va a hacer pedazos de aquel pobre. O viceversa. No te preocupes, nosotros la vamos a hacer a ella pedazos.
¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Avergonzamos a la iglesia de Cristo Jesús. Mira estos dos cristianos. Dicen que Jesús no es la solución. La Biblia dice que divorciarse, ni Dios lo mande. Señor Jesús, ¿está bien que nos divorciemos? Jesús les dice cómo fue en el principio. ¿Se acuerdan? No le dijo sí. Ahora yo sé que vas a decir, no, pero dice que es solo el caso de que y caso de ella. No saques por caso de aquí, caso de aquí. Jesús nos apuntó al libro de Génesis. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? Carne. Y Jesús le añadió, lo que Dios unió, que no lo separe quién. Pero ahí está. Terminan divorciados, ¿verdad? Ok. Quiere decir que en esa dirección no vayas ante las cortes seculares. Ya demasiada vergüenza tienes con estar desobedeciendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Deja las cosas lo más en paz posible. No se destruyan uno al otro en las cortes. Y luego si hay niños, la batalla con los niños, ¿no es cierto? ¿Quién se va a quedar con los niños? A veces uno se pregunta por qué esos niños se pierden en el futuro. ¿Por qué crees tú que se pierden? Cuando ven a sus padres peleando en frente de cortes paganas, pleitos entre vosotros, ante los incrédulos, dice la Biblia. ¿Qué honra trae todo eso a la iglesia, hermano? Ninguna. Al contrario, el cuerpo de nuestro Señor Cristo Jesús es traído a vergüenza, deshonor. Por eso, hermano, hermana, nunca demandes a tu hermano una fe. No hay nada de amor en ello, hermano. Nunca va a haber amor en ello. El Señor nos llamó a un tercer asunto aquí, hermanos. Lo vamos a ver en el versículo 7 al 8. Número 3. Los santos pueden sufrir el agravio. Los santos pueden sufrir el agravio. Cuando hablamos de agravio, hermanos, estamos hablando de esa ofensa que se hace a una persona en su honra o fama. Es cuando hay perjuicio que se hace en contra de tus derechos. Dice la Biblia, hermanos, que el hecho de que estás en pleito con alguien ya es un agravio. Nota lo que dice el versículo 7. Así que, por cierto, dice, es ya una falta, ya es un agravio, ya es una perjuria en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya hay dolor ahí, ya hay sufrimiento. Para empezar, ¿por qué estamos peleándonos si somos hermanos en Cristo, no? El santo, el Hijo de Dios, tiene la capacidad de sufrir, hermanos. Y fuimos llamados a sufrir juntamente con Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. Lee bien tu Biblia, hermano. Fuimos llamados a sufrir juntamente con Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de problemas y pleitos entre nosotros como cristianos, el simple hecho de que ya nos estamos peleando, ya ahí hay dolor. So ya ahí tienen que empezar a levantarse las antenitas del chapulín y decir, cuidado, aquí hay peligro, ¿no es cierto? Porque no puede haber esto entre nosotros, somos hermanos. Ahora, estar dispuestos para el agravio es recomendable, hermanos. Nota lo que dice Pablo, se recomienda que sufras el agravio. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, no lo lleves a la corte. Mejor sufre la pérdida, sufre el perjuicio, sufre la ofensa, aguántate. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La injusticia que se te está haciendo, aguántala, recíbela. Es como, ¿han visto la película de Fiddler on the Roof? El violinista en el tejado. ¿Han visto esa película? Veanla un día de eso. Es una película muy bonita. Es acerca de las tradiciones judías. Pero hay una parte en esa película que me encanta. Hay 4 de ellos. Son amiguillos, ahí están los 4. Uno se llama Morka, el otro se llama Tevi, el otro se llama Perchik y el otro es un
pupilo del rabí, ¿verdad? Son 4, ahí están hablando los 4, ¿no? Y Morca le dice a los demás, dice, ¿por qué yo tengo que romperme la cabeza por lo que está pasando en el mundo? Que el mundo se parta la cabeza por sí mismos. Y este muchachito que se llama Tevi, que es así bien como, le dice, tienes razón, le dice, tienes razón. Y entonces Perchik, el otro amiguito, dice, eso no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, Morca. Dice, no puedes cerrar tus ojos ante lo que está pasando en el mundo. Y Tevi, ese que está, se le voltea a ver y le dice, tienes razón. Entonces, el discípulo del rabí se le queda viendo a Tevi y le dice, oye, dijiste que él tiene razón y dijiste que él tiene razón. No puede haber dos que tengan la razón. Y Tevi se le voltea a ver y le dice, tienes razón. Vean esa película, pero la lección en esa parte que les comparto de esa película, hermanos, es, tienes razón. Tienes razón. Porque cuando estamos en pleito, hermano, como vimos anteriormente, se trata de yo estoy en lo correcto y tú estás mal. ¿Ok? Y tú estás diciéndome, yo estoy en lo correcto y tú estás mal. Vamos a la corte. No, la Biblia dice que vamos con los ancianos. Pero cuando vienes ante mí, yo te digo, hey, ¿quién tiene la razón? Y tú tienes que decir él. Y el otro tiene que decir él. Y yo voy a decir, dos no pueden tener la razón. Y ellos no van a decir, tiene razón, pastor. Adiós. Sí, adiós, todos felices. Hey, cede. Quédate con esto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no morimos al yo? ¿Por qué no dejar que el otro gane? ¿Por qué siempre salirnos con la nuestra, hermanos? Hey, Dios siempre va a estar de nuestro lado, hermanos. ¿Acaso no Dios siempre está por la verdad? ¿Acaso no Dios nos va a defender nuestra causa? Que el hombre te defraude, como dice la Biblia aquí. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ok, que el hombre te defraude, pero quiero decirte una cosa, Dios nunca te va a defraudar, hermano. Dios nunca te va a defraudar. En el versículo 8, hermano, nota lo que dice ahí, pero vosotros, ¿qué es lo que hacen? Se recomienda que sufran, que aguanten, que cedan, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. O sea, no, a fuerzas tienen que ustedes ir y exigir sus derechos y hacer esto y lo otro. Y dice, y esto a los hermanos. Ahora, como les dije, esto es dentro de lo que no está escrito en la ley. ¿Se recuerdan esa parte, verdad? Cuando está escrito en la ley, se aplica la ley, hermanos. No hay que hacer mucho hablar del asunto. Si alguien un día mata a alguien en tu familia, la Biblia dice que es pecado y la ley dice que es homicidio. ¿Ven? Y lo vamos a llevar a la corte. Lo vamos a llevar porque está escrito. Estamos hablando, hermanos, de asuntos donde no sabemos a ciencia cierta cuál criterio es el correcto. Cuando hay que dialogar un poco, cuando hay que escudriñar las escrituras. Esas cosas son fáciles, hermano. El Señor dice aquí, recuerden, en Mateo, vaya conmigo rapidito, Mateo 5:38, por favor. Quiero terminar con esto para que veamos lo que el Señor dice al respecto. En cuanto a lo que implica sufrir el agravio. El cristiano puede con ello, hermanos. Mateo 5:38. ¿Estamos ahí? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso suena como demándalo, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Está Jesús hablando, hermanos? Pero yo os digo, Jesús dice, déjenme les explico lo que quiere decir ojo por ojo y diente por diente. No resistáis al que es malo. No pelees contra él. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? ¿Demandarlo? Vuélvele también, ¿qué?
la otra. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué tienes que darle? La capa también. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, tienes que ir la extra milla. ¿Verdad que sí? Está escrito, hermanos. Ve con el 2. Nota lo que Jesús está diciendo. Hey, cede. La ley no marca nada al respecto. No hay ningún asunto aquí que podamos determinar qué es o no es. Es una situación ahí incierta entre ustedes dos. Déjalo en paz. Vive en paz con tu hermano. Dale la capa también. Dale la otra mejilla, que te ponga otra cachetada. Y después de eso acompáñalo 2 millas. Hermanos, Pablo le dijo a los colosenses: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, hay que terminar las disputas. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Acaso no Cristo te perdonó todo, hermano? Cristo no te llevó a juicio. Y además de eso, ¿sabes qué? Dios decidió olvidarlo. Dios dijo: de tus pecados no tendré más memoria. Yo sé que la Biblia dice que debemos perdonar, que la Biblia no enseña en algún momento que debemos olvidar, porque va a estar aquí, pero sí podemos decidir olvidar. Dios no tiene lagunas mentales, hermanos. Y sin embargo Él dice: de tus pecados no tendré más que memoria. Así como el este está lejos del oeste, así tu pecado está de mí, dice el Señor. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no aguantar el agravio, para continuar con la disputa? Tenemos que desistir de ello, hermanos, porque si no vamos a lastimar a los demás. Lo que tenemos que hacer es darles el perdón y el amor que Dios nos ha dado, y nunca más acordarnos de lo que nos hicieron. Jamás. Eso queda en las manos de Dios. Dios es un juez justo, hermanos. En aquel día toda obra del ser humano va a ser declarada. Lo oculto del corazón, dice el Señor, y Él va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Así es que, hermanos, dejemos todo en las manos de Dios. No demandes a tu hermano la